Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Y bueno, hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos y que, créanme, ha mantenido a muchísimos en vilo. Exacto. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y de Hande Erçel. Para los que no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos megaestrellas turcas, protagonistas de la exitosísima serie Love is in the Air, o Senkalkam, como se conoce en turco. La química entre ellos en la pantalla era tan fuerte, tan palpable, que rápidamente se convirtió en realidad fuera de las cámaras. Y como saben, su relación fue seguida por fans de todo el mundo, con un interés y una pasión increíbles. Luego, como suele pasar en el mundo de las celebridades, las cosas se complicaron. Hubo rumores, especulaciones y finalmente la noticia que rompió el corazón de muchos: Kerem y Hande ya no estaban juntos. Y como es normal, la gente quería saber el porqué. ¿Qué pasó? ¿Qué llevó al final de esta historia de amor? Pues bien, en este vídeo tenemos la primicia. Kerem Bürsin ha roto el silencio. Sí, así como lo oyen. En una entrevista exclusiva, ha hablado sobre Hande. Y créanme, lo que ha dicho es, bueno, imperdible. Vamos a desglosar todo lo que ha revelado, analizaremos sus palabras, veremos qué nos dice sobre su relación, sobre el presente y sobre el futuro. Pero antes de empezar a sumergirnos en este bombazo, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis. Y así no se perderán ningún vídeo como este con toda la información, análisis y exclusivas del mundo del entretenimiento que tanto nos gusta. Así que suscríbanse ahora mismo, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan nada. Ahora sí, vamos al lío. La expectación, como ya dije, era enorme. La gente quería saber qué diría Kerem. ¿Guardaría silencio como lo han hecho otras celebridades? ¿Sería diplomático? ¿O se abriría por completo? Bueno, la respuesta es una mezcla de todo. Kerem fue, como siempre, muy sincero. La entrevista, al parecer, tuvo lugar en... Aquí se mencionaría el lugar de la entrevista, por ejemplo, Estambul. Y la atmósfera, según dicen, era muy tranquila, muy relajada. Él se mostró dispuesto a hablar, pero con cautela. Era evidente que no quería entrar en detalles escabrosos, pero sí quería aclarar algunos puntos importantes. La pregunta clave, por supuesto, fue sobre Hande. La entrevistadora, Contacto, le preguntó directamente sobre su relación. Y Kerem, después de tomarse unos segundos, respondió. Aquí se simularía la reproducción de la respuesta de Kerem, con un tono de voz parecido al suyo, o se narraría en detalle, por ejemplo, con una sonrisa nostálgica. Kerem comenzó diciendo que Hande era una persona maravillosa, una persona que siempre llevaría en su corazón. Destacó su talento, su profesionalismo y su gran corazón. Dijo que había vivido momentos increíbles con ella, y que esos recuerdos los guardaría para siempre. Luego, con un tono más reflexivo, añadió. Este es el primer punto importante. Kerem, en sus primeras palabras, deja claro el respeto y el cariño que siente por Hande. No hay resentimiento, no hay reproches. Solo admiración y agradecimiento por el tiempo que compartieron. Esto ya es algo muy positivo porque nos demuestra que, a pesar de la ruptura, hay una base de respeto mutuo. Luego, la entrevista siguió. Y aquí es donde las cosas se pusieron un poco más interesantes. La entrevistadora le preguntó sobre los rumores que circulaban sobre el fin de su relación. Había muchas especulaciones, muchas teorías. ¿Fue por incompatibilidad de agendas? ¿Por diferencias personales? ¿Hubo terceras personas? Y Kerem, sin mencionar directamente ninguno de estos rumores, sí dio algunas pistas. Aquí se podría simular nuevamente la respuesta, o narrarla con detalles. Kerem, con una mueca, admitió que las relaciones, especialmente las que están bajo el ojo público, son complejas. Dijo que hay muchos factores que influyen, desde la presión mediática hasta las expectativas de los demás. Y que a veces, por mucho que se quieran, las cosas no funcionan. Subrayó la importancia de la comunicación y de la honestidad, y dejó entrever que en su caso, hubo ciertas situaciones que lamentablemente no pudieron superar. En esta parte Kerem no es explícito, pero sí deja claro que la ruptura no fue por un motivo único, sino por una combinación de factores.
Y es muy probable que la presión mediática haya jugado un papel importante. Sabemos que la vida de una pareja de celebridades es muy diferente a la de una pareja normal. Tienen que lidiar con los paparazzi, con los fans, con las noticias falsas, con los comentarios en las redes sociales. Y todo eso, sin duda, puede afectar a una relación. Otro punto clave que salió en la entrevista fue sobre el futuro. ¿Volverían a trabajar juntos Kerem y Ande? ¿Existe esa posibilidad? ¿Hay alguna relación profesional entre ellos? Aquí se podría simular nuevamente la respuesta, o narrarla con detalles. Kerem, con una sonrisa enigmática, respondió que nunca se sabe lo que depara el futuro. Dijo que profesionalmente ambos son muy talentosos y que si surgiera un proyecto que les interesara a ambos, y que fuera adecuado para sus carreras, no descartaría la posibilidad de volver a trabajar juntos. Sin embargo, subrayó que lo más importante en este momento es que cada uno siga su propio camino, que se concentren en sus propios proyectos y que sean felices. Remarcó que son profesionales, y que sabrían separar lo personal de lo profesional, si fuera el caso. Esta respuesta es muy interesante. Por un lado, Kerem no cierra la puerta a una colaboración futura. Esto es algo que los fans de la serie Love is in the Air seguro que agradecerán. Por otro lado, deja claro que por ahora, cada uno está centrado en su propio camino. Y es lógico. Después de una ruptura, lo más importante es sanar, es recuperarse, es encontrar de nuevo la estabilidad emocional. Y eso lleva tiempo. Finalmente, la entrevistadora le preguntó a Kerem sobre cómo se siente ahora, sobre cómo ha evolucionado tras la ruptura. Aquí se podría simular nuevamente la respuesta, o narrarla con detalles. Kerem, con una mirada serena, respondió que ha aprendido mucho de esta experiencia. Dijo que la vida está llena de altibajos, y que lo importante es aprender de cada uno de ellos. Destacó la importancia del amor propio, de la amistad y del apoyo de su familia. Afirmó que se siente más fuerte, más maduro y con muchas ganas de seguir adelante. Y por supuesto también dejó claro que está abierto al amor, pero que no tiene prisa. Que prefiere disfrutar de su vida, de su trabajo y de sus amigos, y que el amor, si tiene que llegar, llegará solo. Esta es la parte más personal de la entrevista. Kerem nos muestra su lado más vulnerable, pero también su lado más fuerte. Nos demuestra que ha superado la ruptura, que ha aprendido de ella y que está listo para seguir adelante. Y eso es algo muy admirable. En resumen, la entrevista de Kerem Bürsin es un reflejo de su madurez, de su respeto y de su cariño hacia Ande. Aunque no entró en detalles escabrosos, sí nos dio algunas pistas sobre lo que pasó. Nos dejó claro que la ruptura no fue por una sola razón, sino por una combinación de factores. Y nos dejó ver que a pesar de todo mantiene una relación de respeto y de admiración hacia Ande. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, en primer lugar, que Kerem Bürsin es un hombre con clase, con educación y con mucho respeto por las mujeres. En segundo lugar, que la ruptura con Ande Erçel fue probablemente más compleja de lo que imaginábamos. Y en tercer lugar, que ambos están enfocados en su propio crecimiento personal y profesional. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Ha sido un placer compartir esta exclusiva con ustedes. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista de Kerem? ¿Qué les parecieron sus palabras? ¿Están de acuerdo con sus conclusiones? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, es gratis y así no se perderán ninguna exclusiva, ninguna noticia, ningún análisis del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.